¿Qué pasa si ser amable te debilita? Probablemente haya escuchado que la amabilidad es la fuerza, que los buenos líderes lideran con compasión. Pero Machiavelli no compró eso. Él creía que algo más oscuro, la bondad, puede ser una trampa. Argumentó que la moralidad no siempre es útil, especialmente en la política. De hecho, un gobernante que es demasiado amable se vuelve predecible, y cuando eres predecible, eres fácil de controlar o derrocar. La mayoría de la gente piensa que la moralidad mantiene la sociedad unida, pero Maquiavelo la vio de manera diferente. Pensó que la moral era una herramienta utilizada por aquellos en el poder para mantenerlo bajo control. La parte impactante es que él no dijo que deberías ser malvado, solo que no debes dejar que tu bondad te haga ciego. Una vez que vea la amabilidad como lo hizo Maquiavelo, ya no lo considerará una virtud, lo verá como una estrategia, y a veces la incorrecta. Hoy estamos hablando de amabilidad, y por qué puede ser peligroso cuando estás a cargo. Suena extraño. Se nos enseña a creer que los buenos líderes son amables, que la moralidad debería guiar las decisiones, que ser bueno te fortalece. Pero Machiavelli no lo vio así. En El Príncipe, argumenta que la política no se trata de hacer lo correcto, se trata de permanecer en el poder. Si quieres mantener el poder, ser bueno todo el tiempo no te ayudará, podría destruirte. Para Maquiavelo, la bondad no es una regla que debas seguir, es una táctica que debes usar cuando funciona y cae cuando no lo hace. De eso se trata este video, cómo la bondad se convierte en una debilidad cuando se trata como una obligación moral, y cómo Maquiavelo voltea nuestras ideas de liderazgo al revés. Al final, comprenderá por qué algunos de los gobernantes más exitosos de la historia no fueron los más amables, pero fueron los más inteligentes sobre cuándo ser amable. Comencemos con lo que la mayoría de la gente cree. Estamos criados para ver la amabilidad como una virtud central. Los padres lo enseñan, las escuelas lo recompensan, las religiones lo predican. En la mayoría de las historias, el héroe gana porque son buenos, y lo llevamos a cómo vemos el liderazgo. Creemos que un buen gobernante también debería ser una buena persona, fair, generosa y moral. Pero Maquiavelo miró el mundo real, no el ideal, y vio algo más. Vivió en Italia del siglo XVI, un tiempo lleno de traición política, guerra y alianzas cambiantes. Los gobernantes se levantaron y cayeron rápido. El poder no fue al líder más moral, fue al más inteligente, el que podía adaptarse, manipular y actuar sin dudarlo. En El Príncipe, escribe que un líder debe estar dispuesto a ensuciarse las manos. Esa amabilidad, si se usa en el momento equivocado o de manera incorrecta, puede arruinar todo. No estaba atacando la moralidad en sí, estaba diciendo que en política la moral tiene que servir poder, no al revés. Según Machiavelli, un príncipe que intenta ser perfectamente bueno en un mundo que no se puede fallar. Porque el mundo no es justo, es desordenado, y la gente aprovechará a un líder que se queda demasiado cerca de la amabilidad. Tully utiliza ejemplos de la historia, señalando cómo gobernantes como César o Alejandro el Grande no eran morales en el sentido tradicional. Eran estratégicos, mostraron amabilidad cuando funcionó y lo dejaron caer cuando no lo hizo. Esa es la base de la opinión de Maquiavelo. La bondad no es el enemigo, pero tampoco es tu brújula. Y aquí está el giro, una regla, ni siquiera tiene que ser amable, solo tienen que verse amables cuando es útil. A medida que avanzamos, verá cómo esta idea desafía todo lo que esperamos del liderazgo. ¿Y por qué? Visión de Maquiavelo: la bondad no es el enemigo, pero tampoco es tu brújula. Y aquí está el giro, una regla, ni siquiera tiene que ser amable, solo tienen que verse amables cuando es útil. A medida que avanzamos, verá cómo esta idea desafía todo lo que esperamos del liderazgo. ¿Y por qué todavía importa? Ahora, aquí es donde las cosas comienzan a sentirse incómodas. Esperarías que ser una buena persona te convierta en un buen líder, pero Maquiavelo dice que lo contrario puede suceder. Él creía que ser demasiado bueno en realidad te hace vulnerable. Si siempre actúas con compasión, las personas aprenden a predecirte, y una vez que saben lo que harás, pueden usar eso contra ti. Machiavelli incluso va más allá. Sugiere que la moralidad, la versión que nos enseñan, es una especie de control social. Es un sistema construido para hacer que las personas obedezcan. Entonces, cuando una regla los sigue a ciegas, no están liderando, se están enviando, que voltea todo. Significa que un gobernante obsesionado con hacer lo correcto podría estar haciendo lo incorrecto, no solo para sí mismos, sino para las personas que llevan.
porque en una crisis, la elección amable podría no ser la inteligente. La respuesta moral podría no proteger a su gente. El acto virtuoso podría costarle todo. Y si caes, alguien más toma tu lugar. Alguien que no es amable pero que está dispuesto a hacer lo que no eran. Esta es la razón por la cual Maquiavelo dice que una regla no debería tratar de ser perfectamente bueno. En cambio, debe aprender cómo no ser bueno y usar ese conocimiento solo cuando sea necesario. Esa es la diferencia entre un gobernante que sobrevive y uno que no. Él escribe que un príncipe debe tratar de ser amado y temido, pero si tiene que elegir, debe elegir el miedo. Eso no significa crueldad sin razón. Maquiavelo no está llamando al caos. Él está pidiendo control, acción calculada. Él dice que a veces el miedo es más confiable que el amor. Y aquí está el verdadero giro. Las apariencias son más importantes que la verdad. No necesitas ser amable, solo necesitas que la gente piense que eres. Porque la percepción es poder. Si pareces bien, ganas confianza. Si en realidad eres bueno, pero la gente no lo cree, esa confianza desaparece. Entonces, controle la imagen, controle la historia. Es incómodo, suena manipulador, pero ese es el punto de Maquiavelo. La política no está limpia. No se trata de estar a la altura de los ideales. Se trata de quedarse en el juego. Pero esa ni siquiera es la parte más salvaje. La idea más brutal sigue llegando. La que explica por qué la bondad demasiado lejos puede derribar reinos enteros. Este es el momento en que todo cambia. Maquiavelo no solo sugiere que la amabilidad puede ser arriesgada. Él va más allá. Ser temido es más efectivo que ser amado. Esa es la parte que la mayoría de la gente malinterpreta. No dice que los líderes deberían ser monstruos. Está diciendo que en un mundo donde la gente mienta, engaña, traiciona y compite, no siempre puedes permitirte ser gentil. Tienes que proteger tu poder. Y a veces eso significa tomar decisiones que a la gente no le gustarán. Por ejemplo, imagine que un líder enfrenta una amenaza para la seguridad nacional. La elección amable podría ser negociar para evitar conflictos. Pero, ¿qué pasa si ese retraso permite que la amenaza crezca? ¿Qué pasa si, al dudar, las vidas se pierden? Para Maquiavelo, la decisión correcta es la que preserva la estabilidad, incluso si es impopular, incluso si perjudica su imagen, incluso si rompe las reglas. El punto no es crueldad, es supervivencia. El príncipe, dice, debe estar dispuesto a actuar contra la fe, contra la caridad, incluso contra la religión cuando la situación lo exige, no porque el que preserva la estabilidad, incluso si es impopular, incluso si perjudica su imagen, incluso si rompe las reglas. El punto no es crueldad, es supervivencia. El príncipe, dice, debe estar dispuesto a actuar contra la fe, contra la caridad, incluso contra la religión, cuando la situación lo exige, no porque lo disfruta, sino porque no actuar sería peor. Ese es el punto de inflexión. La virtud no garantiza la victoria, la adaptabilidad sí. Los líderes que dejaron una marca, César, Alexander, Napoleón, no eran santos. Eran despiadados cuando tenían que serlo, y la historia los recuerda como grandes, no porque siguieran las reglas, sino porque sabían cuándo romperlas. Y aquí está la verdad más dura que ofrece Maquiavelo. La percepción de la amabilidad es más valiosa que la amabilidad real. No necesitas ser bueno, necesitas verte bien. Si la gente piensa que eres amable, te seguirán. Si descubren que no lo eres, pero ya has asegurado el poder, respetarán tus resultados. Es manipulación, es la estrategia. Pero para Maquiavelo también es realismo, porque en política, las decisiones no se toman en el vacío. Están hechos en conflicto, bajo presión, con tiempo limitado. Y si intentas aplicar la moralidad perfecta en esos momentos, puedes perderlo todo. Es por eso que dice que el final puede justificar los medios. No siempre, no casualmente, sino cuando las apuestas son altas. Piense en eso. ¿Sigue siendo un buen gobernante si su amabilidad conduce al colapso? ¿O el mejor líder es el que sacrifica su imagen para proteger a su gente? Esa es la pregunta que Maquiavelo nos obliga a hacer, y no es fácil de responder. Ahora que sabemos cómo Maquiavelo ve amabilidad, no como regla sino como herramienta, ¿qué significa eso para nosotros? Significa que la moralidad no es fija, cambia dependiendo de lo que esté en juego, y en el liderazgo, especialmente el liderazgo político, hacer lo correcto no es siempre el movimiento correcto. Esto va más allá de la política. Piense en su propia vida, trabajo, relaciones, decisiones difíciles. A veces ser amable se siente como la única opción.
Pero, ¿y si empeora las cosas? ¿Qué pasa si significa dejar que alguien te pase por encima? ¿Qué pasa si significa perder el control de algo importante? Ahí es donde la vista de Maquiavelo golpea duro. No dice que la bondad sea mala. Él está diciendo que no debería liderar el camino. Debería seguir la situación. Si estás en un momento en el que funciona la compasión, úsala. Si estás en un momento en el que falla, póngalo a un lado. Eso requiere juicio, conciencia, la capacidad de leer la habitación. Y sobre todo, se requiere flexibilidad. Esa es la lección más profunda. Los grandes líderes no son rígidos. No siguen una regla para cada situación. Se ajustan, responden, hacen lo que hay que hacer, no lo que se ve mejor en el papel. La amabilidad entonces no se trata de cómo te sientes, se trata de lo que logra. Maquiavelo nos muestra que la moralidad, cuando se trata como una brújula fija, puede sacarnos de un acantilado. Pero cuando se trata como una estrategia, algo que aplica cuidadosamente en función del contexto, se vuelve poderoso. Es la diferencia entre liderar con su corazón y liderar con la cabeza. Machiavelli dice que necesita ambos, pero solo si su corazón escucha su cabeza. Esto puede sonar frío, incluso cruel, pero no se trata de abandonar la ética, se trata de no estar atrapado por ellos, porque en el mundo real, la amabilidad sin fuerza no dura, y la fuerza sin amabilidad se convierte en miedo. La clave es saber cuándo cambiar entre los dos, y ese es el tipo de líder que Maquiavelo creía que realmente podría tener poder, no el mejor sino el más sabio. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Amabilidad. En el mundo real, la amabilidad sin fuerza no dura, y la fuerza sin amabilidad se convierte en miedo. La clave es saber cuándo cambiar entre los dos, y ese es el tipo de líder que Maquiavelo creía que realmente podría tener poder, no el mejor, sino el más sabio. Entonces, ¿qué hemos aprendido? La bondad no es inútil, pero en el mundo del poder no es suficiente. Si lo tratas como una regla, algo que siempre sigues, puede eliminarte, derrocarse o ignorar. Maquiavelo no odia la bondad, simplemente lo ve claramente. Él ve cómo las personas lo usan, cómo lo fingen y cómo aprovechan a quienes se aferran a él. En su opinión, el liderazgo no se trata de ser bueno, se trata de saber cuándo actuar bien y cuándo actuar duro. El gobernante que sobrevive no es el más moral, es quien entiende que la moralidad es una herramienta, no una cadena. La amabilidad no se trata solo de ser amable, se trata de saber cuándo ser amable realmente funciona. Entonces, pregúntese si tuviera que elegir entre ser bueno o ser efectivo. ¿Qué elegiría? Avísame en los comentarios. ¿Crees que la moral siempre debe guiar el liderazgo? ¿O hay momentos en los que tiene que doblarse? Y si este vídeo te hizo repensar lo que significa ser un buen líder, mira el próximo porque ser temido podría convertirte en un mejor líder. Si le pareció útil, presione el botón similar para que más personas lo vean. Y si desea seguir explorando ideas como esta, suscríbase a nuevos vídeos cada semana. Gracias por mirar.